Y no había un subsidio diferenciado para el interior y para la región metropolitana. El megavatio que Camesa le vendía a Edenor y a Edesur era el mismo megavatio, el mismo precio que le vendía a EPEC en Córdoba y que le vendía a la empresa provincial, por ejemplo, en Santa Fe. ¿Qué hacían los gobiernos provinciales? En lugar de subsidiar a sus clientes, a los cordobeses o a los santafesinos, las empresas provinciales gobernadas por los gobiernos provinciales cargaban tarifa y hacían caja con esa tarifa que quedaba en la empresa o quedaba para el gobierno. Y lo que es peor todavía, muchas no le pagaban ni siquiera a Camesa el precio de la energía. Por eso hoy muchas provincias tienen deuda con Camesa. O sea, le cobraban a los cordobeses y a los santafesinos a precios muy altos las tarifas y se quedaban con las diferencias porque tampoco por ahí lo pagaban a Camesa. No era que el gobierno nacional hacía una diferencia entre el país del interior, el país profundo y la región metropolitana. Eran las administraciones locales las que recargaban las tarifas. Ha venido el sector privado. Ahí está lo que decía Cristina Fernández. ¿Esto es así? ¿Los santafesinos pagamos para que la empresa provincial de energía haga caja, como dijo Cristina Fernández? No, no es así. Es tan burda la situación de la irrealidad que plantea que me parece rarísimo tener que salir a explicar esto. Vos agarrás una factura tuya del año pasado, fíjate en el margen izquierdo que dice que pagabas una tarifa que estaba subsidiada por el Estado. Incluso dice los montos que hubieras tenido que pagar si no hubiera estado subsidiada por el Estado Nacional. Es decir, la EPE no tenía ningún subsidio en dinero constante y sonante por cada factura. Directamente la energía, que es uno de los componentes de la factura de la EPE, venía ya subsidiada por Camesa. O sea, Camesa decidía el cuadro tarifario con subsidios, que es el que se modificó en febrero y que pasó a valer lo que vale ahora. Los invito a que se fijen en cualquier factura del año pasado, que eso consta perfectamente. No hay posibilidad de que haya llegado más dinero del que se aplicaba subsidios a la provincia porque no llegaba dinero. Disculpa, ¿Camesa le vendía más caro a Santa Fe que a Buenos Aires o le vendía al mismo precio? Camesa le vendía a Santa Fe al mismo precio que a Córdoba, eso es lo que te puedo decir. ¿Y, después, ¿y en Capital Federal? En Capital Federal lo que hacía era, lo que hacíamos todos en realidad, y lo que estamos haciendo todavía hoy, es subsidiar otra parte de la factura que se llama VAT, Valor Agregado de Distribución. ¿Camesa cuánto le vendía a Capital Federal? Supongo que le habrá vendido al mismo precio que acá. Entonces, ¿está bien lo que está diciendo? No sé, la parte que ella habla, en la que ella habla de lo que sería la tarifa de Edenor y Edesur, es una parte confusa, digamos, porque la realidad es que a Santa Fe se le subsidiaba, a Santa Fe, a Entre Ríos, a Córdoba, se nos subsidiaba solo el precio de la energía. ¿Y el VAT en cambio, el kilowatt, el precio del kilowatt. En cambio, a Buenos Aires todavía hoy le estamos subsidiando sus infraestructuras, la gente que anda en la camioneta, el sueldo de los empleados. Por eso siempre tuvieron un precio diferencial. No solamente, o sea, a Santa Fe nunca se le subsidió de ninguna forma el salario de los empleados, las camionetas, el gasoil, eso hasta el día de hoy, y por eso tenemos esa diferencia de precio con Edenor y Edesur, o sea, porque lo seguimos pagando entre todos. Eso quiero que quede claro. El precio mayorista de la energía era el mismo para todas las provincias. Ella dice que sí, yo la verdad no tengo constancia, yo entré en diciembre, desde que nosotros ingresamos a la gestión, la provincia, yo lo que tengo constancia es que la provincia de Santa Fe tenía el mismo precio de energía mayorista que, por ejemplo, la provincia de Córdoba. De Edenor y de Edesur, lo que te puedo explicar y que es fácilmente leíble en una factura, cuando comparás una factura, no sé si lo hicieron en algún momento, una factura de Edenor y Edesur, es que Edenor y Edesur lo que no tiene es un valor agregado de distribución que represente sus costos. ¿Por qué? Porque eso lo estamos pagando entre todos por otro lado. Lo pagamos todos estos años, de hecho lo estamos pagando la inflación todavía, y hoy todavía este gobierno no pudo, o no quiso, o lo que sea, no sé por qué tomaron esa decisión, hoy todavía seguimos pagándole a Edenor y Edesur sus empleados, sus camionetas, el plan de infraestructura supuesto que tienen. ¿Eso por un decreto, por una resolución, por una ley? Lo que pasa que es así, la ley nacional que regula el sistema eléctrico determina
que el Poder Ejecutivo Nacional se ha guardado para sí, para su control y decisión, la jurisdicción que hoy tienen Edenor y Edesur. Es sobre las únicas jurisdicciones que ellos podían tomar la decisión de subsidiar o pagar el VAT. Sobre las demás jurisdicciones no tenían esa potestad. ¿Qué es el VAT? El valor agregado de distribución es el componente que vos estás pagando para pagar los sueldos de la Empresa Provincial de la Energía, el plan de inversiones, la tormenta que pasó este año, todo lo demás que no sea costo, todo lo que no sea costo de energía, claro. de Es el servicio que cobra la EPE, digamos, básicamente, es el que es por servicio distribución. Sí, el costo operativo de la empresa. O sea, la EPE no produce energía, no la transporta, simplemente la distribuye. Sí la transporta. La distribuye, digamos, a los hogares, eso es lo que... Lo que no hace es generarla. Bueno, bien, te pregunto para dejar en claro, entonces lo que dijo la presidenta es correcto. El precio de la energía, el costo mayorista de energía era el mismo para todos. Claro, lo que pasa es que dice que el tema de hacer caja, eso es una mentira. Perdón, no es cierto. Yo según lo que vi recién, lo que dice la Presidenta de la Nación es que disculpame, Héctor, se subsidiaba a todos por igual, es decir, no es que se subsidiaba de una manera, y lo que está contando la secretaria no es así, digamos. A Edenor y Edesur no solamente se le subsidiaba la energía, al igual que la provincia de Santa Fe, sino además el costo operativo de la empresa, por lo cual, Juanma, sí, es lo que acabamos de ver. Por lo cual la tarifa, digamos, trasladada a las personas, es lógico, tiene un subsidio de energía por un lado y un subsidio de costo operativo, es lo que yo entendí. Se le vendía al mismo, Camesa le vendía al mismo precio a Santa Fe, a Córdoba y a Capital Federal. Primer punto, claro, me parece a mí que eso, pero eso no lo pone nadie en discusión. No, esa oración es verdad. Claro. De hecho, pero en el caso de Capital Federal, que subsidiaba otros gastos a Capital Federal. El gobierno nacional subsidiaba en Capital Federal otros gastos que en Santa Fe no lo subsidia. De hecho, en Santa Fe en ningún otro lado. De hecho, lo seguimos subsidiando hoy. Por eso hoy cuando la gente te dice nosotros pagamos la energía más cara. Porque la realidad es que cuando el gobierno nacional termine de hacer la revisión tarifaria integral, en Buenos Aires van a tener que aumentar el VAT. Porque no puede ser que lo sigamos pagando entre todos. Esa es una decisión que tiene hoy que tomar el gobierno nacional y por eso está enfrentando una readecuación tarifaria integral. Eso es un proceso en el cual se determinan los costos, que eso es solamente para Capital Federal, para la zona servida por Edenor y Edesur. Entonces, esa zona va a tener un aumento del VAT que la va a llevar a las empresas a poder pagar sus empleados, poder pagar las camionetas, el gasol y tener un plan de inversiones. De hecho, todo eso es lo que diferencia el subsidio que hemos tenido todos estos años. Eso es lo que, digamos, todo el costo. A ver, para poner en claro, la energía se compone, tu factura tiene 3 componentes. Uno es el costo de la energía que cobra Camesa, digamos, lo que te cobra Camesa, que es lo que la parte de verdad que hay en lo que la expresidenta dice. Ajá. El otro son los impuestos, que bueno, esa es una cuestión nacional y en algunos casos municipal, y la otra cuestión es el valor agregado de distribución, es decir, cuesta distribuirla. Lo que cuesta distribuirla e invertir. Ajá. E invertir en infraestructura. Ajá. Ese valor agregado de distribución en Buenos Aires, si vos te fijás en la factura, es mínimo. Y siempre fue mínimo, hace muchos años. ¿Por qué es mínimo? Porque el gobierno nacional decidió que no aumentara. En Capital Federal, en Edenor y Edesur. El gobierno decide que para que no aumente, y en la única jurisdicción que ellos podían tomar esa decisión, es más, durante esos años hubo lo que se llamó el plan de convergencia, en el cual querían llevar a todas las provincias a que no aumentaran el VAT, a que no lo aumentaran. O sea que podría haber, por ejemplo, acá el socialismo podría haber tomado la decisión política, al igual que hizo el gobierno nacional en Capital Federal, de subsidiar también eso y poner plata a la provincia y cobrar menos. Lo hubiera visto absolutamente injusto que nosotros tengamos entre todos que subsidiar una provincia a la misma provincia. No, porque además Buenos Aires lo hace la nación, no lo hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo estás haciendo. Lo perverso acá es que vos, con tus impuestos acá en Santa Fe, estás subsidiando a la gente de Capital Federal, el VAT de la gente de Capital Federal. Sí, como se subsidia el transporte y otras cosas también. Bueno, no sí, solo eso. De energía, digamos. Pero digo, el gobierno de la provincia de Santa Fe podría también haber tomado la decisión de parte de sus recursos, en vez de usarlos para otra cosa, subsidiar la tarifa para que no sea tan cara la tarifa de electricidad para la gente. Es una decisión política. Son decisiones políticas. Si vos querés invertir, las obras de infraestructura es una decisión, eléctrica son decisiones políticas. La decisión de infraestructura y a quién le corresponde pagar infraestructura, quién tiene la capacidad contributiva de hacerlo, si una industria necesita la electricidad y hay que llevársela, si la debe pagar la industria, la debemos pagar entre todos. Si vos que tenés 8 aire acondicionados necesitas que toda la provincia
provincia de Santa Fe te subsidie o no, si sos ineficiente, si estás produciendo pérdidas eléctricas. Todas esas son decisiones que yo creo que el gobierno nacional no tuvo en cuenta a la hora, y además tal vez se le hubiera hecho complicado aplicar en el resto de la nación. Decidieron hacerlo en Capital Federal porque era la única jurisdicción en la que tenían. O sea, no lo podrían haber hecho en Santa Fe. Ellos no lo podrían haber hecho legalmente. Era una decisión que debería haber tomado, en todo caso, si quería, Wiener o Bonfatti. Y no, lo que pasa es que ¿qué sentido tiene que vos con tu... ¿Sabés la perversidad de esto? Es que vos estés pensando hoy que hubiera sido justo que entre todo... Primero, que era justo que nosotros en su momento y hoy sigamos subsidiando a la gente en Buenos Aires para que pague 50 pesos de luz. Eso es una perversidad. Yo no tengo por qué aceptarlo tranquilamente y no emitir opinión al respecto. A mí me parece que ese fue una de las patas perversas porque a la gente la planteas como en una oposición. Parece que quedamos peleando el interior contra Capital Federal. Bueno, pero no debería ser son decisiones políticas que a vos te pero el gobierno nacional, entonces, ¿por qué no tomó la misma decisión? Claro. Y dijo, bueno, a Santa Fe le subsidio el doble. Pero no es que no podía hacerlo. No podía hacerlo sobre el VAT, pero si hubiera querido beneficiarnos igual que beneficiaba a todo, hubiera dicho no. Todas las provincias iguales estaban subsidiadas. Y bueno, hubieran dicho no cobramos nada por la energía. Es una decisión política, ¿por qué te indigna? Sí, pero ¿por qué? No, por decisión. No, bueno, pero yo... porque acá te pongo un ejemplo. Pero nos indigna a mí también me indigna que en Puerto Madero paguen 50 pesos de luz cuando acá en Santa Fe pagás 300, 400 antes. Pero acá el gobierno de la provincia de Santa Fe podría haber decidido. Pero en Capital Federal no lo decidió el gobierno de Mauricio Macri, por entonces jefe de gobierno porteño, lo decidió el gobierno de la nación, que nos gobierna a todos. Y está claro que Mauricio Macri Córdoba de subsidian, bueno, suerte por los cordobeses. Mauricio Macri le dieron para manejar el subte y al segundo día cuatriplicó el costo. Está claro que no. Bueno, no mezclas las cosas. No te mezclo, es una visión política. El gobierno nacional. Es una decisión política. Está claro, el gobierno nacional decidió subsidiar a Puerto Madero, es una decisión política. A toda Capital Federal. Está bien. Incluido Puerto Madero. Sin discriminar, digamos. Perdóname. Una muy buena decisión política, la verdad. Disculpame, a Puerto Madero. Tremenda la decisión política. A todo Capital Federal, en donde después se exceptuaron barrios, como por ejemplo Puerto Madero. No, eso no es verdad. Vos lo único que podías hacer era renunciar. Si quieren se los busquen. Podías renunciar voluntariamente. No se quiere renunciar, era voluntario. ¿Quieren que se los busquen? Seguro que sí. Le sacaron subsidio. Seguro que sí, que hubo en los countries, en Pilar, en Puerto Madero y en varios más. Después les busco la información para tener no tengo ningún problema. Disculpame, pero fue una decisión política. Te quiero preguntar qué impacto en porcentaje tenía en la tarifa de santafesino, digamos, sobre 100 pesos que pagaba el santafesino, cuánto, y a partir del subsidio nacional que recibía Capital Federal, en términos muy a trazo grueso, digamos, cuánto pagaba el porteño, digamos, en porcentaje, 60, 50, 30. No, mucho menos. Por ejemplo, en el momento en el que yo en mi casa pagaba 700 pesos por ese mismo consumo, en Buenos Aires, que fue el momento más caluroso del verano, en Buenos Aires pagaban unos 50 pesos. Esa es la diferencia. Pero bueno, como ya te digo... O sea, menos del 10%. Absolutamente. En algunos, yo conozco gente, amigos míos que viven en Buenos Aires y en departamentos de medio piso pagaban 26 pesos. O sea que esto es muy importante remarcarlo, que era una decisión nacional la de subsidiar con el VAT, que mencionaste vos, además de subsidiar con Acamesa, subsidiar lo otro, a la ciudad de Buenos Aires, digamos, y privilegiar a la ciudad de Buenos Aires por encima del interior. Era una decisión nacional. Era la única oportunidad que tenía de hacerlo, es lo que va a decir, no podía hacerlo con otra provincia. Pero esperá, por ejemplo, el gobierno si quería, un día decía, acá se termina y empiezo a aumentarlo. Sí. O sea, fue una decisión del gobierno nacional durante 12 años. Fue una decisión del gobierno nacional. Sí. Lo que buscaron hacer en un momento, que es lo que produce la deuda, digamos, del gobierno nacional hoy con la EPE, es lo que buscaron hacer es... Supuestamente vos podías presentar obras, de hecho Santa Fe presentó y la Nación decía, bueno, yo te voy a pagar estas obras. La Nación se hace cargo de pagar estas obras. Pagaron el primer certificado de esas obras. Estamos hablando de unos 700 millones de pesos más o menos. Entonces el resto de esos 700 millones de pesos la EPE lo siguió invirtiendo. Eran obras que eran muy necesarias para Santa Fe. Recordemos que en Santa Fe por muchos años, por 20 años, se intentó vaciar la empresa, intentaron privatizarla. Todo ese proceso llevó a un vaciamiento y a años de no efectuar infraestructura. En infraestructura eléctrica vos te atrasás un año en obras y te lleva 3 recuperarte, porque las obras eléctricas son muy caras y muy largas.
Entonces, de esas obras la EPE la siguió y hoy le estamos reclamando a la Nación y estamos en tratativas para que reconozcan esa deuda de cosas que la Nación decidió en un momento que le iba a dar a Santa Fe, después no se las pagó a Santa Fe. ¿Y de qué monto estamos hablando? Porque esto es muy importante lo que estás diciendo. 700 millones se pagaron. Dijiste. 700 millones de pesos en obras hizo la EPE. Sí. La Nación le pagó un primer certificado, creo que eran 90 y algo de millones de pesos. Pero la Nación se había comprometido por el monto del 100%. Claro, se había comprometido por una cierta cantidad de obras, unas obras claves que se habían determinado. Que no pagó la Nación, a la gestión anterior, que pagó la provincia, ya pagó la provincia. Ya las pagamos entre todos con nuestras facturas. Y bueno, ahí está la explicación también, Juan, ¿por qué no puede subsidiar si tenés que andar pagando lo que se comprometió el gobierno nacional? Es probable. Disculpame que te quería preguntar una cosa ya para no dejarlo pasar, porque muchas veces se habla sin tener la fina, ¿no? Sobre todo estos temas que son complejos. ¿Se está pagando además para garantizarle un fondo a la provincia de Santa Cruz, el santafesino y algunas otras provincias pagan para un fondo santacruceño? Eso fue durante aproximadamente 20 años se pagó y lo pagamos toda la nación lo pagaba, no Santa Fe, lo pagaba toda la nación y eso creo que hace 2 meses prácticamente que ya no se incluyó en la boleta porque se derogó a nivel nacional esa ley. Santa Fe creo que contribuyó con un total de unos 150 millones de pesos a ese fondo durante esos años que duró. ¿Y eso lo pagaba yo con mi factura? Por supuesto. Usted, todo. O sea, Sí. además de eso... Una ley, una ley nacional. Por ley nacional. Una ley nacional que recaudaba la nación para hacer obras que interconectaran a Santa Cruz, supuestamente. Y que nadie dijo esto es injusto para la provincia de Santa Fe en la gestión anterior. Nadie lo planteó. Nadie lo planteó. Y viene antes del kirchnerismo. No, por eso, pero nadie tampoco en la gestión anterior lo planteó como una cuestión de inequidad. Y que viene antes Esto del fue, kirchnerismo. mira, que yo conozca, con todo este movimiento de tarifas, hubo varios proyectos en el Legislativo Nacional y se terminó derogando, no sé si lo derogó el Ejecutivo, si salió por ley, no lo recuerdo, pero sé que ya no se está cobrando más. Lo que les quería comentar es que durante todos esos años, sí Santa Fe la decisión que tomó es tener tarifa social. Nosotros acá teníamos 2 tarifas sociales y teníamos la tarifa especial para jubilados, que en las otras provincias eso no existía. Eso sí fue una decisión del gobierno provincial, eran más o menos unos 220.000 casos de tarifa social para la gente que menos recursos tenía y que no podía pagar la tarifa, se le daba tarifa social. De hecho, hoy se le sigue dando y sigue existiendo la tarifa para jubilados. Decime si los números más o menos son así. Cuando en el 2007, cuando arranca el gobierno del Frente Progresista, por cada peso que pagaba de costo, digamos, de comprar la electricidad a granel, la EPE, recaudaba un poquito menos de 2 pesos. 1,91 creo que es el dato preciso. Y finalmente el año pasado terminó siendo 6 pesos, casi llegando a 6 por cada peso que le costaba. O sea, lo que le costaba 1 peso le terminaba cobrando al contribuyente 6 pesos en esto. Eso tiene que ver con este aumento de costos, de los costos de distribución, con la obra que se llevó adelante. Son así los datos, porque 16 aumentos hubo de electricidad. Sí, la realidad es que en una empresa de servicios, para que digamos compartir información y que todos estemos hablando de la misma forma, en una empresa de servicios de esta magnitud y de distribuidora eléctrica, que aparte les digo, la EPE es la segunda empresa nacional, es la segunda empresa más importante de distribución, es más grande que PEC, solamente es comparable en alguna medida con alguna de las grandes de Buenos Aires. Por la extensión, ¿no? De la provincia. En realidad, lo que determina los costos en una empresa de servicios es las extensiones que tengas y el nivel de densidad en las líneas que tengas. Nosotros en 1 kilómetro de línea de EPE tenemos un promedio de 11 usuarios, 11 clientes en realidad. Y en Buenos Aires por cada kilómetro son 600 clientes. Más chiquita. Eso determina, porque está mucho más densamente poblado. Eso determina los costos de una empresa. Te determina absolutamente el precio que vos estás pagando para mantener esas líneas, para invertir en esas líneas. Imagínate que un tipo que en una camionetita va, hace en 1 kilómetro, recorre y soluciona y genera infraestructura en 1 kilómetro para 600 personas, para 600 clientes, de los cuales vos después lo distribuís a ese costo en 600 clientes. Acá se distribuye entre 11. Nosotros tenemos una provincia que tiene 900 kilómetros
kilómetros de largo, 55.000 kilómetros de línea, el 97,5% de la gente aproximadamente está servida por energía eléctrica. Eso en otras provincias no existe. Básicamente eso no es la misma realidad, y eso es lo que determina. Si vos querés invertir, es esa diferencia de la que vos me hablabas, si vos querés invertir, las inversiones en infraestructura eléctrica son carísimas, estamos hablando de inversiones todas de arriba de los 20 millones de pesos, con lo cual eso te determina en gran medida que si vos, la diferencia está de la que vos hablás, ¿sabés por qué? Es porque no se invertía para nada. Porque hubieron años en los que la empresa se la quiso vaciar y se determinó, y eso determina que vos, para recuperar el nivel de inversión, para recuperar el nivel de servicio, tengas que poner mucha plata en un tiempo que no puede ser un año. Lamentablemente le va a llevar a la empresa muchos años recuperar lo que en algunos años no se hizo. Y eso es lo que determina en gran medida los costos. Gracias, Verónica Boroni.